aquí estamos con el profesor Andrés Eloy Blanco Jr. Y bueno, nos va a comentar un poco sobre la pobreza en Iberoamérica y también en relación a Venezuela. El tema sobre América Latina ha superado la pobreza o por el contrario no lo ha hecho. Los países como Colombia, eh, Chile, que no me acuerdo cuál es el otro país que firmó el Acta del Atlántico, el Acta del Pacífico, que están apuntando hacia un desarrollismo, hacia una visión económica de desarrollo global y están renovando la fe en lo que yo creo sería el necesario camino de nuestros países. Las alianzas, los acuerdos internacionales o multinacionales desprovistos de egoísmo, tales como pasó con el caso de la Unión Europea del Carbón y del Acero. Les recuerdan que en Europa los dos países que siempre han protagonizado guerras mundiales han sido Alemania y Francia. Bueno, todos. Pero por alguna razón Alemania y Francia han sido los enemigos históricos, porque ya desde hacía muchos años Alemania pretendía los territorios de la Alsacia y la Lorena, ricos en hierro, carbón, etc. Y Francia los manifestaba como suyos. Alemania se los quitó en la Primera Guerra Mundial, al final los recupera Francia. Alemania los recupera en la Segunda, los recupera en parte Francia al final de la Segunda. Y podrían seguir teniendo guerras. ¿Por qué? Porque es la visión local. Alemania en la búsqueda del poder, Francia en la búsqueda del poder. Hasta que decidieron crear una organización llamada el Consejo Europeo del Carbón y del Acero, y empezaron a producir y a trabajar los dos juntos. Eso es el núcleo, la célula del mercado común y de la Comunidad Europea. Hoy en día ni Alemania ni Francia van a pelear por eso. ¿Cómo vemos a América Latina? Un continente que pudo haberse unido, la visión bolivariana de lo que fue primero Colombia, la visión de la Gran Colombia, la visión mirandina de la Gran Colombia que iba desde la Patagonia en Argentina hasta el Río Grande en México. ¿Qué es lo que ha impedido que eso se produzca? Bueno, los intereses, los egoísmos, los mesianismos y los liderazgos locales. Eso no hemos salido de eso. Desafortunadamente yo creo que Venezuela y algunos países de Sudamérica, muchos, están todavía vinculados a esa estructura social todavía poco evolucionada. No hemos llegado al momento del reconocimiento de nuestras capacidades como países, ni al momento del reconocimiento de nuestra fe en nosotros mismos. Seguimos buscando el caudillo, seguimos buscando a quien nos garantice el éxito de un proyecto. Era Carlos Andrés Pérez, por ejemplo, o pudo haber sido después el doctor Caldera, o es la revolución bolivariana de Chávez, pero entonces no dejamos de caer en esos elementos. Y la pregunta sigue en el mismo lugar. ¿Y qué hemos logrado? El caso venezolano es atípico, porque pasamos de ser un país que iba en proceso de vías de desarrollo, y llegamos a un nivel muy interesante de vías de desarrollo. Moisés Naim fue ministro de Planificación del gobierno de Carlos Andrés Pérez, con un crecimiento económico extraordinario. Sin embargo, entonces vuelve que si era injusto, que había una gran separación social, la pobreza estaba agotando el modelo económico venezolano. ¿Es verdad esto? Pobreza hay y la seguirá habiendo en la medida en que sigamos pensando así. Hay pobres y la única manera de dejar de ser pobre es preparar a la gente para que no sea pobre, es educar e incorporar a la gente a la función de trabajar con el criterio de producir. Es decir, no se puede dejar de ser pobre regalando, lo que pretenden los gobiernos socialistas, subsidiarlo todo, darle a la gente cuotas, bueno, ya el extremo de las CLAP y todas esas cosas que se dan hoy, pero antes era el vaso de leche, la beca educativa, etcétera, etcétera. Cuando la verdad es que en el descubrimiento de la capacidad de cada quien en trabajar es donde está el éxito de los países. No sé si Colombia, Ecuador o Chile lo estén logrando. México
con muchas dificultades porque sigue ensartado en una serie de problemas de carácter muy importante. Buenos días, aquí nos encontramos con el profesor Álvaro Torres de Witt, profesor de Historia de la Cultura y Comunicación Corporativa de la Universidad Monte Ávila. ¿Cómo está, profesor? Buenos días. Buenos días. Aquí le venimos a hacer una pregunta para un documental que tenemos que hacer de historia de Iberoamérica, que la pregunta es la siguiente: ¿usted considera que la pobreza se ha disminuido o ha aumentado en Iberoamérica con el paso de los años? ¿Por qué y cómo? Conviene tener presente una perspectiva histórica. Latinoamérica originalmente era desde el norte los estados de California, México, Nuevo México, Arizona, Texas, Florida. Todo eso era territorio español. De allí hasta Tierra del Fuego, al sur del continente. Y la parte lusitana, todo Brasil. Es decir, estamos hablando de un territorio de aproximadamente 20 millones de kilómetros cuadrados. Esto es un territorio colosalmente grande, se fue perdiendo con el tiempo. Todo el Caribe básicamente pasó a manos inglesas, a manos holandesas, a manos francesas. Norteamérica, Estados Unidos, dividió todo el imperio que antes era de México, no el imperio, el territorio, y eliminó California, México, Nuevo México, Arizona, Texas, Florida, y quedó solamente del Río Grande hacia el sur. Es un territorio espantosamente grande y rico en todo tipo de recursos, pero con una mentalidad pobre. España, de ser el imperio donde no se ponía el sol, se fue reduciendo, perdió todas las colonias, perdió inclusive Filipinas, las Carolinas, las Marianas en el Pacífico. El imperio desapareció. ¿Por qué? Por la mentalidad de ese imperio español donde el trabajo no era bien visto. El noble español no trabajaba, porque trabajar era una vergüenza. Esa herencia ha pasado a Latinoamérica. Entonces Latinoamérica, el culto al trabajo, que es lo típico de Norteamérica, Estados Unidos y Canadá, ese culto al trabajo no es igual que en el norte de las Américas. Entonces, ¿los países se han empobrecido o se han enriquecido? Hay una marcha hacia el progreso, entonces hay un progreso y relativo enriquecimiento, pero nunca en la proporción en que se ha podido dar. Si en vez de tener conquistadores españoles, aquí hubiesen venido los alemanes, como por ejemplo los bélsares, que vinieron a Venezuela y se establecieron en el territorio que Carlos V les dio en concesión. De pronto, con esa mentalidad, Latinoamérica hubiese progresado mucho más. Hay países que últimamente se han empobrecido espantosamente debido a la nueva plaga del comunismo. El comunismo ha llevado progreso a una clase ínfima, un número ínfimo de personas, y miseria a la gran mayoría. O las naciones donde se ha querido establecer el comunismo, como Venezuela en este momento, o Nicaragua. Y el Brasil del izquierdista Lula da Silva dio la impresión de un gran progreso inicial, que se cayó completamente y se descubrió que era un progreso artificial y en gran parte basado en corrupción. Bolivia, ¿cómo no?, ha sabido evitar los males peores del comunismo, pero no es precisamente un estado donde haya derechos humanos, donde haya progreso integral. Entonces Latinoamérica, ¿cómo no?, ha crecido en algunos aspectos, pero no ha llegado a donde ha podido llegar, por los recursos que tiene, por la gente que tiene. Venezuela, por ejemplo, tiene recursos potenciales maravillosos, gente educada, que en su mayoría se ha ido del país. Se estima que hay 3 a 4 millones de venezolanos fuera. Y se estima de que hay una cantidad como de 3 a 4 millones que se quieren emigrar este año. O más. Entonces se están aplicando las
políticas que se establecieron en Cuba, que se fuera todo el que se pudiera ir para dejarles el país vacío, solamente con recursos naturales, y una masa pobre de gente que les sirve para votar cada determinado tiempo por quien ellos quieran en el poder. ¿Y usted considera que la pobreza entonces sí ha aumentado en los últimos años? Depende de qué país. Por ejemplo, Chile, hay una generación de riqueza importantísima. Chile prácticamente es primer mundo. Pero hay países que se han empobrecido enormemente. Nicaragua es uno. Venezuela es el ejemplo más dramático de empobrecimiento, de miseria. De toda se ha Sudamérica. sembrado miseria de manera consciente, concisa y programada. Ha habido una siembra de miseria. Hay países que, bueno, por el tamaño que tienen y el tamaño de su economía se han mantenido. Brasil es un ejemplo. Pero México también por el tamaño que tiene, pero México tiene unos problemas sociales gravísimos. Muy grave. Entonces hay que ver el crecimiento de un país no solo por su economía, sino por todo el conjunto, que significa derechos humanos, sociales, progreso social, índice de desarrollo y además economía. Entonces, en América hemos perdido décadas de oportunidades. Mientras la mayoría de los países en el mundo progresan, Vietnam quedó arruinado después de la guerra de 30 años contra Francia primero, contra Estados Unidos después. Hoy Vietnam es una potencia. En la práctica no es comunista. En el nombre sigue siendo comunista, pero es un país capitalista y progresista. En 30 años se levantaron, después de una guerra de 30 años. En América Latina tenemos siglos que somos, como dijo Stefan Zweig, el país del eterno futuro. Tenemos un maravilloso futuro, pero siempre futuro. En el presente no logramos